Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa, y yo soy Paco Vendala. Y bueno, ha habido una noticia que ha saltado y que hay que comentar, porque es una de esas noticias que pone los pelos de punta. ¿Y por qué pone los pelos de punta? Porque bueno, seguimos inmersos en la mentira, en la barbarie, en el absurdo, en la venganza, en el rencor, en el enfrentamiento. ¿De quién? Pues de los de siempre, pues contra, por desgracia, los de siempre. Ha saltado la noticia de que han exhumado, en realidad es casi una profanación, pero bueno, la familia al final ha querido llevarse el cadáver antes de que evidentemente lo fueran a profanar. Los restos del que fue gran almirante don Salvador Moreno Fernández. Estaba enterrado en el panteón de Marinos Ilustres en Cádiz, y una autodenominada Asociación de la Memoria Militar Democrática, formada por los de siempre, se pueden ustedes imaginar, bueno, mejor ni acordarse de ello ni hacer más referencia, pues sobre la base de las leyes de desmemoria, porque es así, desmemoria antihistórica y ahora desmemoria antidemocrática, porque estos, claro, alardean como siempre de lo que no son. No son memoria porque son desmemoriados, militares no sé si habrá alguno y desde luego si lo es, qué pena, y por supuesto democráticos no lo han sido nunca ni lo pueden ser. Su ideología marxista, leninista, socialista, comunista, en cualquiera de sus variantes, es incompatible con cualquier tipo de democracia, hasta por la más penosa o perrillera, como la que tenemos aquí, que no es democracia, es partitocracia. Pues bien, han conseguido, sobre la base de estas leyes de desmemoria, que los restos de este gran almirante que fue don Salvador Moreno Fernández, pues saliera del panteón de Marinos Ilustres. Junto a él también han volcado su sevicia, sus mentiras, sus calumnias, sus difamaciones sobre los también grandes almirantes don Francisco Moreno Fernández y don Juan Cervera Valderrama. Grandes almirantes, grandes profesionales, grandes españoles y grandes patriotas. Así estamos. Claro, la noticia salta y decimos, ¿y por qué? ¿Por qué contra estas personas ahora? Bueno, pues porque se les acusa de ser los principales autores, ejecutores de lo que se ha venido a llamar la masacre, fíjense qué palabras, el genocidio, fíjense qué palabras, de la que llaman desbandada de Málaga, la desbandada malagueña, ocurrida en los días 6, 7, 8, 9 máximo de febrero de 1937, cuando los nacionales logran liberar no solamente Málaga ciudad, sino también ya toda la provincia. Bueno, pues todo es mentira, claro, como siempre. La desmemoria es toda ella mentira. Los desmemoriados solo dicen mentiras. Y cuando hay algún viso de verdad, es todavía peor, porque entonces no hay nada peor que una verdad a medias. Por ello vamos a centrarnos en estas personas, grandes españoles, patriotas, profesionales de la Armada española entonces, ahora ya no es española, ahora es solo la Armada, en fin, de verse que se avergüenza. Vamos a ver qué ocurrió, vamos a ver qué fue la desbandá, vamos a ver si hubo una masacre, un genocidio allí, y vamos a irnos, como siempre, a las fuentes más serias, a las fuentes originales, las que podemos encontrar la verdad. Miren, la historia es algo que se estudia sobre lo que uno puede acreditar que es cierto, no sobre fábulas, porque entonces estamos en el reino de la fantasía, y eso a la historia no le vale. Le vale a los desmemoriados de la desmemoria, pero no a nosotros. Vamos a ver lo que ocurrió. Y vamos a ver si estas personas realizaron alguna masacre. Genocidio es imposible porque entonces el delito de genocidio no estaba ni siquiera inventado, es muy posterior. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí y vamos a ver lo que pasó. ¿Qué ocurre con Málaga? Bueno, pues Málaga, ¿qué tenía? Bueno, pues, Málaga estaba en manos frente populistas, que no republicanas, vamos a repetirlo mil veces, cuidado con las palabras que empleamos, no eran republicanos, o en todo caso eran republicanos socialistas soviéticos, pero no, la Segunda República la habían matado ellos mismos, la teóricamente democrática.
estaba en manos Frente Populistas, porque fue una de las capitales andaluzas y parte de la provincia que quedaron en sus manos a raíz del alzamiento. Málaga contaba entonces, vamos a irnos ya al año 37, primero del 37, en enero, pues para su defensa con unos 12.000 hombres y 2 baterías de artillería. 2 baterías son 12 piezas, una batería de artillería entonces tenía 6 piezas de artillería. Además, y es verdad, venían recabando, en la ciudad venían en aluvión pues numerosos grupos de soldados y de milicianos frente populistas, siempre en desorden, claro, provenientes de las ciudades andaluzas, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Granada y sus pueblos, que poco a poco los nacionales habían ido liberando. Entonces de ahí salían y se refugiaban en Málaga, que estaba más cerca y además tenía un puerto desde el que podían pensar en huir, o también tenía una carretera que podía llevarles a la retaguardia profunda de la zona frente populista, pues como era, por ejemplo, pues Almería, Alicante y demás. Entonces se reúnen allí pues un montón, se habla de 50.000, yo creo que eso es exagerado, hombres que podrían haber sido utilizados para su defensa, pero claro, tenían un problema gravísimo. Todos acuden allí prácticamente desmandados, son prácticos desertores, vienen huyendo y entre ellos solamente existe anarquía e indisciplina. Y los dirigentes políticos y los mandos militares de Málaga, que ahí los tenemos, Cayetano Bolívar, era el comisario de guerra, el jefe político, era quien partía el bacalao, comunista, había sido diputado también del PC, y el coronel Villavarrubio, que era el mando militar más caracterizado. Coronel Villavarrubio, vamos a decirlo muy rápido, estaba de coronel en Barbastro y estaba implicado en el lanzamiento, pero cuando sucede el lanzamiento se arruga y no hace nada. Eso dio lugar a que en Barbastro, pues los crímenes fueron terribles, entre otras cosas lo de los seminaristas que había allí, lo conocerán ustedes. Y después, bueno, pues le dan el mando en Málaga, lo traen allí y le dan el mando en Málaga. Esto es por parte de ¿quién? Pues por parte de los Frente Populistas. Pero son incapaces de ¿qué? Pues de articular de una manera esa masa de gente que les viene, de soldados, milicianos, Frente Populistas, de incorporarlos a la defensa de Málaga. ¿Por qué? Porque el caos, la anarquía y la indisciplina es total entre ellos. Bien, después, ¿con qué contaban también para la defensa? Pues con 17 aviones Polikarpov y Latina 15, los Chatos, eran aviones de caza, y 2 Potez, que eran aviones de bombardeo, radicados allí en Málaga, fundamentalmente. ¿Y qué había ocurrido? Pues Málaga tenía un puerto, era una de las principales bases navales españolas, y tenía un puerto, sí, pero es que en octubre del 36 tenía allí refugiada toda la flota que había quedado, la parte importante que había quedado en manos frente populistas, estaba allí refugiada, y al ministro de Marina y del Aire, Indalecio Prieto, del PSOE, y al entonces presidente del gobierno, estamos en octubre del 36, Largo Caballero, también del PSOE y de la UGT, pues no se les ocurre otra cosa que llegar a un acuerdo con el PNV, los separatistas vascongados, y dándole prioridad a defender Bilbao, trasladan, desmontan lo más importante de la base de la Armada en Málaga y la llevan para defender Bilbao. Y además la flota que estaba en Málaga, pues la quitan de allí y la llevan a Cartagena. Con lo cual, Málaga, que tenía una posibilidad de defensa por mar muy importante, con la flota y con la base naval, pues queda desarticulada. Los nacionales van a aprovechar eso, lo veremos luego en cuanto veamos las fuerzas de que disponía quién, los nacionales. Lo anterior, pues lo anterior es un despropósito absoluto desde el punto de vista militar. Las autoridades, estaba claro que con esa acción no estaban por la defensa y, como debe ser, a ultranza de Málaga, ciudad muy importante que estaba en su poder, porque si solamente dejas allí 12.000 soldados, vamos a decir, más o menos articulados, si eres incapaz de meter disciplina al aluvión de soldados y milicianos frente populistas que está llegando de otras capitales, que podían haber sumado prácticamente casi 25.000 más, y si encima desmontas la base naval, te llevas a los buques y además dejas allí apenas unos aviones de caza, quiere decirse que, pues muy sencillo, que Largo Caballero e Indalecio Prieto, estas 2 lumbreras, que los dirigentes frente populistas no querían defender Málaga. Pero es que además hay 2 testimonios fundamentales que lo acreditan. Uno, en noviembre, Cayetano Bolívar pues, se desplaza a Madrid
y va a pedir refuerzos, lógicamente. Allí no hay lo suficiente para defender Málaga cuando los nacionales están avanzando, ahora lo veremos, pues bastante rápidamente. Y entonces, ¿qué le dice Largo Caballero textual? Hay testimonios. Ni un fusil, ni una bala más para Málaga. Claro, Málaga ahí quedó ya, ¿en qué? En noviembre del 36 sentenciada. Pero es que además tenía Largo Caballero una idea muy peregrina, en la cual le apoyaba Indalecio Prieto. Y es que hay que entregar Málaga, hay testimonios, esto es textual, palabras de Largo Caballero, hay que entregar Málaga a Franco, como un gambito. Y así acortaremos el frente de guerra en más de 200 kilómetros. O sea, Málaga fue traicionada, Málaga fue entregada, no había intención de defenderla y lo que se puso allí era mero postureo, prácticamente, como vamos por supuesto a ver. Por eso, en realidad, la caída de Málaga ciudad, capital, y de su provincia se ha considerado siempre un producto, pues tanto de la ineptitud de Largo Caballero e Indalecio Prieto, como de la traición. No de otra manera se puede calificar. Y bueno, vamos a tener un testimonio también magnífico, y vamos a fuentes que son, desde luego, incuestionables. ¿Qué es lo que dijo a posteriori, lógicamente, el dirigente comunista, líder del PC y además ministro comunista Jesús Hernández, en un discurso público? Ahí está. Pues sobre la caída de Málaga, a posteriori ya dijo: la caída de Málaga, leo textualmente, fue fruto de la inepcia y la traición, de la inercia del ministro de la guerra. Se refiere a Largo Caballero, no era el ministro de la guerra, pero en realidad tenía las competencias de ministro de la guerra, era el presidente del gobierno. Y el ministro del ejército, de la guerra en realidad y del aire, era Indalecio Prieto. Dice, de la inercia del ministro de la guerra, que a pesar de conocer la gravedad de la situación, como la conocía por diversos conductos, no solamente comunistas, sino socialistas y republicanos, no supo, no quiso tomar las medidas necesarias para la organización de este frente. Acabar allí, que era lo que tenía que haber hecho, claro, con las milicias de partidos y sindicatos y crear el ejército regular, que es lo que se venía haciendo en otros frentes. Allí no se hizo, ¿pero por qué? Jesús Hernández, ministro y líder comunista, porque ya hemos visto que meses antes Largo Caballero e Indalecio Prieto habían sentenciado ¿a quién? A Málaga. Bueno, esto es en cuanto a los frentes populistas. ¿Y los nacionales? Bueno, pues los nacionales, sucede el alzamiento y empiezan al mando de Queipo, que es quien va a dirigir las fuerzas del sur. Franco se va a dedicar en esos meses del 36 a impulsar la marcha hacia Madrid. Pues en agosto cae Antequera, en septiembre del 36 cae Ronda, y entonces cortan rápidamente también la carretera de Málaga hacia Cádiz, con lo cual Málaga pues va a quedar, digamos, como arrinconada. Todo esto siempre al mando de Queipo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues en enero del 37 ya los nacionales se posicionan en un amplio arco que se dibuja y que amenaza no solamente la capital Málaga, sino también ya prácticamente todo lo que quedaba de su provincia en manos frente populistas. Para tal mes, en enero del 37 estamos ya, los nacionales poseen en torno, en ese gran arco, que ahora veremos dibujado en un croquis, 17.000 hombres, un poco más que los frente populistas. Ojo, de los 12.000 que tenían los frente populistas, porque hemos sabido que debieron llegar cerca de 20 o 25.000 más en aluvión, que no lograron articular. De estos 17.000 hombres, de estos 17.000 del Ejército Nacional, de tierra allí, 6.500 eran italianos, en enero del 37, y todos perfectamente organizados, por supuesto, disciplinados, como el Ejército Nacional, y con una elevadísima moral de combate y de voluntad de vencer. Como aviación, para apoyo, disponían de 12 Heinkel 70, del grupo A88 de la Legión Cóndor, y algún avión, un Savoia italiano, que eran más bien hidroaviones. Y por el mar, claro, como se dieron cuenta de que se había desmantelado de la base naval de Málaga y que los buques que tenían en su poder los frentes populistas los habían largado a Cartagena y habían dejado un vacío, rápidamente, ¿qué es lo que hicieron los nacionales a final del 36? Pues habían bajado al Mediterráneo oriental en este caso, los grandes buques, los tres que tenían, los más importantes, que tenían precisamente en el norte, o sea,
que los frentepopulistas desplazan lo que tienen más importante para defender Bilbao por un acuerdo con los separatistas, no hay que olvidar que Indalecio Prieto, ministro de la Guerra y del Aire del Ejército, era de Bilbao, y los nacionales hacen lo contrario, lo que tienen en el norte, pues lo bajan al sur para dominar el Mediterráneo. Lógico. ¿Y qué desplazan allí? Pues desplazan los 3 cruceros, buques insignias que tenían, el Canarias, el Almirante Cervera y el Baleares, que era el último. Bien, pues esto es lo que ocurre, digamos, son los prolegómenos. ¿De qué? Pues de esta situación. Vamos a ver aquí, simplemente como modo de ilustración, estos eran los Heinkel 70 que tenían los nacionales para apoyar su ofensiva definitiva sobre Málaga, y este es el Polikarpov Chato, que es un avión de caza en realidad, que es el que tenían los frentepopulistas para defender también Málaga y la parte de provincia que quedaba en su poder. Y aquí tenemos a los 3 grandes cruceros, Canarias, el Baleares y el Almirante Cervera, que desplazan los nacionales a la zona de Málaga, lógicamente al Mediterráneo oriental, con el cual se adueñan de él ya prácticamente para siempre. Pues vamos a ver eso que hemos dicho y vamos a verlo ahora con un croquis que yo creo que es bastante ilustrativo. Así estamos en enero del 37. Vemos aquí los nacionales, esta zona azul, aquí está el mar Mediterráneo, aquí tenemos Málaga capital, y los nacionales han llegado, digamos, a este arco formado por Manilva, Ronda, Peñarrubia, Antequera, Archidona, y ahí están prácticamente clavados, y Órgiva. Claro, este es el arco que hemos dicho, y estas son las maniobras que van a hacer los nacionales a partir del 23 de enero del 37, que es cuando ya decide Queipo de Llano que hay que comerse esta zona, hay que liberarla. Vamos a hablar con propiedad. Esta es la situación táctica. Los nacionales entonces inician el 23 de enero del 37 su ataque, se empiezan a mover por diferentes columnas, como vemos aquí, por todos los frentes, y bueno, hay algunas resistencias que sí que fueron fuertes, mínimas, pues, les producen bajas que no esperaban, es verdad, en algunos puntos, solamente algunos puntos, pero la progresión es rapidísima. Desde el 23 hasta el 6 de febrero, 23 de enero a 6 de febrero, se colocan ya prácticamente a la vista de Málaga capital y están ya muy cerca, el arco se ha reducido pues prácticamente a esta zona de aquí. ¿Qué es lo que ocurre entonces el día 6? El día 6, claro, los frentepopulistas se dan cuenta de que está perdido el mando. Y entonces en la noche del 6 ocurre algo indigno, algo tremendo. Y se lo voy a contar. Es la prueba de la nula calidad y valor y dignidad de esos dirigentes, Cayetano Bolívar, y del mando militar, ese coronel Villalba Rubio, que de pronto abandonan por la noche en secreto la ciudad, también con algunos asesores soviéticos que tenían, pero es que no se lo notifican ni a los miembros de su Estado Mayor, ni siquiera a los miembros de la Junta de Defensa que tenían organizada. O sea, estos 3 y 4 más salen corriendo, salen pitando, aprovechando la oscuridad de la noche y en secreto. Claro, a la mañana siguiente, cuando van a buscarles no los encuentran y entonces cunde, claro, cunde el pánico y cunde la voz, cunde el rumor y digamos una especie de sálvase quien pueda. Ahí es donde se produce la desbandada. Acuérdense de esta palabra porque volveremos sobre ella. ¿La desbandada de quién? Pues del resto de dirigentes políticos y de soldados y de milicianos frentepopulistas que cuando se dan cuenta de que eso está perdido, que sus jefes se han ido, pues hacen lo mismo, cogen a sus familiares y empiezan ¿a qué? Pues a caminar. ¿Por dónde? Pues aquí lo tenemos. Empiezan a caminar por la carretera que va hacia Motril, son 100 kilómetros de Málaga a Motril, intentando después pasar de Motril hacia Almería y otros 100 kilómetros de Motril a Almería. Y entonces empiezan el día 7 a caminar. Digo caminar porque algunos lograron requisar algún que otro autobús, lo veremos luego, pero algún que otro coche, algún que otro vehículo, pero en general pues era una cuestión de hacerla a pie. Había que huir de cualquier manera. Cogen los bártulos y salen para allá. Esa es la verdadera desbandada, no la que están diciendo ahora. Bueno, ¿cómo se organiza? Bueno, pues van por esta carretera en grupos, lo veremos luego, en grupos inconexos, más o menos, más grandes, más pequeños, llevando a los críos, a las mujeres, y ahí van los atillos, todas estas cosas. Pero claro, mientras los nacionales
pues van avanzando, van llevando a cabo sus operaciones y van cayendo, como vemos aquí, Belén Málaga y hacia Motril. ¿Motril por qué? Porque Motril es el límite que se han impuesto los nacionales para cerrar este arco y no seguir avanzando. Almería no le interesa a Franco, tiene más importancia el norte, y entonces bien está liberar Málaga y su provincia, y bueno, Motril pertenece a Granada, pero no seguir nada más, puesto que Granada estaba en manos nacionales, con Motril era suficiente. Por eso esta flecha y por eso este límite que vemos aquí puesto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los nacionales, conforme van avanzando, se van encontrando por esta carretera con esos grupos que intentan huir. ¿Y qué hacen con ellos? ¿Los masacran? Ya veremos que no, todo lo contrario. Les llaman al orden, les dicen que vuelvan sobre sus pasos, bien sea a Málaga o a los pueblos cercanos, porque nadie tiene nada que temer. Solo los que tuvieran delitos de sangre. Entonces la mayoría de estos, vamos a decir desplazados, hoy se les dice refugiados, pues empiezan a volver a sus lugares, a la espera del que, bueno, pues de que el que no tuviera delito de sangre nada tenía que temer. El problema es que había muchos con delito de sangre. Claro, ¿por qué? Todos esos que habían venido de Sevilla, huidos de Sevilla, de Cádiz, habían cometido crímenes, muchos, no todos. Todos esos, y en la propia Málaga. Vamos a hacer un inciso porque esto es importante. Durante el dominio frente populista de la ciudad y provincia de Málaga, es decir, en tan solo unos 7 meses, se asesinó en Málaga capital y provincia a 2.306 personas que están perfectamente contabilizadas e identificadas. Es posible que hubiera más, pero vamos a ceñirnos a lo que tiene que ceñirse la historia de verdad, que son los datos que se pueden comprobar. 2.306 personas fueron asesinadas, además muchas de ellas de manera cruel y brutal. Hubo sacas de la cárcel provincial de Málaga, 270 personas en varias sacas en esos meses. Es tremendo. Bueno, y las crueldades no voy a explayarme en ellas, no es el tema de este vídeo. Pero claro, de los llegados a Málaga, muchos tenían delitos de sangre, claro, muchos. Por ejemplo, voy a dar solamente un dato de la crueldad. Sabemos hoy, por el magnífico investigador e historiador José Piñeiro Maceiras, que recoge fuentes directísimas, las tiene escritas, que los nacionales en su avance se encontraron a varios crucificados. Eso es como se lo gastaban los frentes populistas. Bien, ¿y qué hacen los nacionales una vez que liberan todo lo que es Málaga y su provincia? Lógicamente, aplican las leyes de guerra que estaban en vigor, leyes de guerra republicanas que entraron en vigor con los bandos de guerra, con la declaración del estado de guerra el 19 de julio del 36, y inician los procesos, los consejos de guerra sumarísimos, con todas las garantías de dicha legislación. De esos consejos de guerra salen y se ejecutan 2.537 sentencias a muerte. Claro, si comparamos los 2.306 asesinados que conocemos perfectamente por los frentes populistas con las 2.537 ejecuciones a pena de muerte por esos asesinatos, la cosa no es represión, es justicia y además está perfectamente equilibrada. Luego, claro, los que pretendían huir no tenían por qué hacerlo porque nada tenían que temer los que no tuvieran ¿el qué? Delitos de sangre, porque lo que hicieron los nacionales una vez liberada Málaga y su provincia no fue represión ni terror, sino que fue justicia. Y por cierto, yo creo que bastante parca, porque hubo también condenas a 30 años y a otras penas de cárceles de los que habían colaborado en esos asesinatos. Pero a quien se ejecuta es a las autoridades que se logró detener y sobre todo a los autores materiales importantes, los que tenían la responsabilidad. Esa era la legislación. Bien, vamos a ver qué ocurre con la desbandada, porque lo que nos dicen hoy los de la desmemoria es que durante esos días 7, 8 y 9 de febrero del 37, estas personas que huían hacia Motril fueron masacradas, un genocidio, sobre ello hubo de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Los nacionales disparaban a mansalva como en una feria desde los buques nacionales, esos 3 cruceros que hemos visto, que volveremos sobre ellos, sus aviones bombardeaban pasadas y allí no quedó vivo nadie. Bien,
Hay dos fuentes que tenemos que ver para estudiar este asunto. Una, la única que hay, el único que escribió sobre estos hechos, Norman Bethune. Vamos a verlo. El Norman Bethune es este señor de aquí. Vamos a ponerlo. Este aquí era médico canadiense, comunista. Había venido a España, pues qué, pues lo de siempre, para ayudar al Frente Popular. Y Norman Bethune tenía un mérito, y es que es el primero que emplea transfusiones de sangre para cierto tipo de heridos de guerra, y en ese aspecto salvaba vidas. Es lo que muchos, cantan hoy a su favor para ponerle como un héroe. Bueno, era médico, lo que tenía que hacer era salvar vidas, nada más y nada menos. Pero Norman Bethune es un canadiense, hemos dicho, comunista, que ha escrito y escribió un relato, diciendo verdaderas barbaridades. La crueldad, que vio 5.000 niños destripados ahí por los bombardeos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es Norman Bethune. Y a este es al que se agarran todos los de la desmemoria. El problema, como veremos luego, es que, pues Norman Bethune no estuvo donde dijo que estuvo y no pudo ver, por tanto, lo que dice que vio. Porque Norman Bethune lo mandan los dirigentes comunistas desde Madrid a Almería, no a Málaga, no a la carretera de Málaga a Motril, no a Motril. Él no está en la huida, lo mandan directamente a Almería, y llega el día 10 de febrero del 37. Y ahí es donde él escribe lo que dice que ha visto, que no ha visto porque no pudo estar y porque no estuvo. A esto, al documento de este señor, a lo que este señor dejó escrito, es a lo que se agarra la desmemoria. Hay que tener en cuenta aquí una cosa muy importante. Norman Bethune era comunista. Ya sabemos cómo se la gastan los comunistas en cuanto a la propaganda. Pero es que además era un individuo deleznable, tan deleznable, tan poco fiable en todo, que los suyos mismos, los comunistas, la Cominter, lo sacó a los pocos meses de España y lo largó donde más lejos pudo, a China con Mao Zedong, que entonces sus guerrillas comunistas estaban combatiendo contra los japoneses que habían invadido China. Lo mandan cuanto más lejos mejor, se lo quitan de en medio, porque era un individuo deleznable. Eso sí, aquí deja, ese mingo de lo que escribió para el Partido Comunista. Esa es la fuente en la que se basa toda la desmemoria antihistórica y antidemocrática. Todos los cantamañanas, que hay muchos porque lo son, que están escribiendo unos panfletos que son absolutamente falsos, se agarran al testimonio de este hombre que era un mentiroso. Porque, repito, no estuvo los días 7, 8 y 9 donde dice que estuvo, no pudo ver nada, veremos que además tampoco ocurrió, y todo lo que cuenta es mentira. Él va de Madrid a Almería directamente y llega el día 10 de febrero. Luego nada de nada. Tenemos otro testimonio mucho más moderno, mucho más importante. Aquí está. Este hombre había que hacerle un monumento. Este es don Antonio Nadal Sánchez, catedrático de Historia de Málaga, de Granada. Bueno, es una persona reputadísima en ese aspecto. Aquí lo vemos de joven y es una fuente muy interesante, porque es la fuente que desmonta todo, claro. ¿Y por qué muy interesante? Por eso no, vamos a verlo. Primero, porque él de joven, aquí lo tenemos, mientras era estudiante, todavía en la etapa de gobierno del Generalísimo, pues ya era del Partido Socialista, fue detenido varias veces, un revoltoso de entonces, ayuda a fundar el PSOE en Granada y en Málaga, es decir, que es de ellos. Después fue evolucionando, es una especie de Pío Moa, fue evolucionando, terminó en el Partido Comunista y también del Partido Comunista se fue. Aquí lo tenemos ya un poco más de mayor. Y escribe un libro que es fundamental para entender todo esto, que se llama así, Considerando abandono y deshonor en la pérdida de Málaga del 37. Es un libro en el que él bucea en un documento fundamental que nadie ha tenido las ganas de mirar. Y es el informe, y no solamente informe, la investigación judicial que abre ¿quién? Que abren los dirigentes Frente Populistas de Madrid, el gobierno Frente Populista, Largo Caballero e Indalecio Prieto. Bien es verdad que esa investigación judicial es bastante cínica, intentando echar la culpa de lo ocurrido ¿a quién? Pues, entre otros, por ejemplo, por supuesto, a Cayetano Bolívar, que era el comisario de guerra, por supuesto al coronel Villalba Rubio y a otro coronel que era subordinado a este, Hernández Arteaga, pero también
a los generales Martínez Cabrera, que era el jefe de Estado Mayor del Ejército, y Martínez Monge, que era el jefe del Ejército del Sur. Así también al general Asensio Torrado, que era el subsecretario de Guerra. Es decir, que los dos políticos que, como hemos visto, traicionan y no tienen voluntad de defender Málaga y que le niegan el pan y la sal, como siempre echan la culpa a quién, a los que están debajo de él. Bueno, esa investigación, los quisieron meter en la cárcel, pues no lo hicieron porque ya sabemos que estas cosas, perro no come carne de perro, y además, claro, necesitaban a estos mandos para seguir con la guerra. Si los llegan a meter en la cárcel ya se quedan en cuadro. Bueno, es para exculpar solamente a quién, a Largo Caballero y a Indalecio Prieto, como siempre los políticos saliéndose de rositas. Bueno, ese informe es donde se habla, solo una vez se habla de la desbandada de quién, de las tropas, de los soldados y de los dirigentes políticos de Málaga. Y ese documento, que es exhaustivo, donde bucea el profesor, el catedrático Antonio Nadal Sánchez, que nadie excepto él ha querido ver, pues no habla para nada de una masacre. No habla para nada, absolutamente nada, de bombardeos de los aviones nacionales. No habla para nada, en absoluto, ¿de qué? De los buques nacionales disparando sobre estas personas que huían. No habla para nada mire, de verdad, lo más importante de ese informe es que si hubiera habido algo, desde luego, la propaganda comunista, socialista, frente populista de entonces no hubiera perdido esa gran oportunidad. ¿Para qué? Para lanzar esa propaganda sobre famosas masacres y demás allí en la desbandada. Eso es lo más importante de este libro, documentadísimo, exhaustivo, más otras fuentes estudiadas por el profesor Nadal Sánchez, que tiran para abajo no solamente lo que dice Norman Bethune, que él es el que descubre que todo era mentira, sino muchas otras de las que dicen los cantamañanas que siguen escribiendo en la desmemoria antihistórica y antidemocrática sobre este asunto. Nosotros ahora vamos a volver a la desbandada y vamos a avalar, porque es que hay que hacerlo también, más cosas. Vamos a ver. Vamos a ir a lo que podemos comprobar. Vamos a ver a lo que por supuesto es cierto. Primero, se nos dice ahora por parte de la desmemoria que es que, claro, esta gente huyó porque tenía miedo a que los nacionales fueran a entrar, fíjese lo que han inventado, a sangre y sexo. Es tremendo lo que inventa esta gente, ¿qué tendrán en la cabeza? No, lo que sí pasó es que, claro, muchos tenían delitos de sangre, y lo que sí pasó es que, claro, como ocurre también al final de la guerra, comunistas y socialistas excitaban la huida porque de alguna manera utilizaban a estas personas para su propaganda. Claro, huyen del fascismo, huyen del nazismo. Claro, es así. Pero se han inventado hoy estos cantamañana, los que andan con esos panfletos repugnantes, diciendo que es que el eslogan, la consigna nacional era entrar en Málaga a sangre y sexo. Perdón. Vamos, increíble. Bien, vamos a centrarnos. ¿Por qué no hubo ni pudo haber una masacre ni un genocidio sobre los que los días 7, 8 y 9 intentaron alcanzar Motril? Algunos después pasaron, los que iban a unos vehículos, y pasaron y pudieron llegar a Almería, pero fueron mínimos, todos se volvieron. Bueno, pues muy sencillo, vamos a ver a lo que conocemos. Vamos a analizar los datos más objetivos que se poseen sobre la posibilidad de que de una masacre allí. Es decir, en realidad sobre la imposibilidad de tal masacre y menos aún de un genocidio. Vamos a ver los medios que contaban los nacionales para esa masacre, ese exterminio, ese genocidio, porque si lo hicieron ellos deberían haber hecho con unos medios. Bien, bueno, estos son datos objetivos, además comprobables. Y vamos a volver ¿a qué? Pues a las imágenes de los aviones. Primero, aquí tenemos los bombarderos Heinkel 70. Las bombas que podían llevar y que llevaban eran de 250 kilos. Son los que pudieron lanzar, bien fueran estos o bien fueran otros aviones. Bien, de haber acertado en la carretera, con esas bombas de 250 kilos, por las que huían esos soldados, esos civiles, habrían causado con su impacto unos embudos, unos cráteres, digamos, auténticos socavones y un número de víctimas tremendas.
Bueno, pues nada de ello está no solo confirmado, sino nadie ha encontrado un embudo, nadie entonces habló de embudo, ni siquiera Norman Bethune, de socavones ni de nada. Luego no los hubo. Y si no los hubo es que no se arrojaron esas bombas, 250 kilos, y que no dieron en la carretera, que permaneció intacta, o en sus aledaños, por lo que entonces tampoco pudo haber víctimas de esas bombas. Bueno, los aviones podían también utilizar unas bombas, que podían llevar unas bombas que se llamaban antipersonal. Bueno, hoy le llaman de racimo, no eran las mismas, era una cosa, bueno, inicial entonces, de 10 kilos solamente. O bien ametrallando directamente con los aviones sobre la carretera. Pero es que tampoco hay ningún registro, ni indicio de que ello hubiera ocurrido. Ni siquiera el propio Norman Bethune. Claro, es que tampoco estuvo allí. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues muy sencillo, que no hubo esos bombardeos de masacres sobre esas personas que huían. Además, es absurdo que los nacionales, profesionales y serios en el arte de la guerra utilizaran los medios que tenían, que por entonces no eran, desde luego, sobrantes. ¿Para qué? Para ametrallar ¿qué? A un enemigo que huye, pero además que huye mezclado con civiles. Eso no es un objetivo militar. Eso no vale para nada. Eso las tropas de tierra se iban a encargar de qué, de detenerlos, como así se hizo, porque sí que está reflejado, como hemos dicho, que conforme fueron alcanzando a estos grupos, les fueron dando la vuelta. Vamos a hablar de los buques. Aquí los tenemos. Bueno, los cruceros. ¿Qué podían hacer los cruceros para causar esa masacre? Disparando desde el mar hacia la carretera, que está pegada al mar. Bueno, estos cruceros llevaban cañones de 105 y de 120 milímetros. El Canaria lo llevaba y el Almirante Cervera lo llevaba de 203 milímetros. Son tremendos. Bueno, si un cañonazo de estos, si una granada de ese calibre cae sobre un grupo, los habría volatilizado, desintegrado, pero por decenas. El impacto habría sido terrible. Bueno, ¿para qué decir otra vez el cráter y el embudo y el socavón? Bueno, no hay ni rastro tampoco en esa carretera de que hubiera ocurrido eso. ¿Por qué? Porque no ocurrió. También podían haber hecho otra cosa. Llevaban unas ametralladoras y entonces se podían haber acercado estos buques hasta 2,5 millas debido a su calado, no podían acercarse a más, 2,5 millas no es nada, y con sus ametralladoras, pues haber disparado sobre la carretera, que tenían alcance. Entonces, los sistemas que llaman de telemetría a estos cruceros eran eficacísimos, por lo tanto, donde esas ametralladoras ponían el ojo, pondrían la bala. Bueno, tampoco hay rastro de nada que hubiera ocurrido. Habría sido un apocalipsis de fuego y de destrucción. Bueno, pues tampoco es. ¿Por qué? Porque no ocurrió. Y por el contrario, pues vamos a ver ahora una serie de fotografías de lo que fue la desbandada, y son fotografías tomadas allí en el acto, en el momento. Aquí vemos a estas personas de las que hemos hablado, a estos en el caso civiles, que van caminando por la carretera pegados al mar, dirigiéndose hacia Motril. Aquí los tenemos. Bueno, por el contrario, si revisamos estas fotografías que se poseen de la desbandada, vamos a ir viendo algunas, vamos a ver más, vamos a hacer un pequeño parón. Aquí están en un descanso, pobre gente, desde luego. Aquí van caminando, mírenlos, ahí está el mar, aquí tenemos el mar, y van caminando, cada uno como puede, los borricos. Aquí los chavales montados en los borricos en general van bastante dispersos, por cierto, no hay esa aglomeración, grupos pequeños, familiares, no hay tampoco esa aglomeración, digamos, sobre la que los barcos hacían tremendos estragos con sus cañones en absoluto. Aquí, curiosamente, vemos 2 autobuses con gente incluso arriba en el techo que van por la carretera y que van, pues, intentando alcanzar Motril. Claro, les han dicho que venían a sangre y sexo. Aquí, pues lo mismo, son grupos familiares dispersos. Se les ve el qué, pues aquí lo vemos. Se les ve relajados. Son imágenes típicas de desplazados de cualquier guerra, llevan lo justo, lo necesario, pero de luego no reflejan, vamos a seguir viendo algunos más, no reflejan ni miedo, ni prisa, ni premura, ni urgencia, no hay ningún indicio de que anden sometidos a bombardeos, a fuego, a artillería, a aviones. Aquí están en unos descansos. Entonces, ¿dónde está eso?
¿Ustedes creen que si realmente este fotógrafo hubiera presenciado bombardeos, ametrallamientos, muertes, no habría sacado las fotografías? ¿Habría perdido la oportunidad propagandística a los comunistas? ¿De qué? De sacarnos cadáveres destrozados de niños, etcétera, como dice Norman Bethune, 5.000 niños destripados, muertos, descuartizados. Entonces, porque estas son las fotografías que hay de la desbandada. Estas son las que hay, las pueden buscar en internet, está sacada de internet. ¿Dónde está entonces esa masacre y ese genocidio? Claro, ese es el tema. Es decir, que todo es mentira. Norman Bethune, que es sobre lo que se basa la desmemoria, mintió como un comunista. En los días 7, 8, 9 no hay una masacre, ni mucho menos. No hay ese montón de cadáveres. Todo, por tanto, es falso. Todo es, de nuevo, ¿el qué? Pues más de lo mismo. Es decir, pues la desmemoria que nos intentan imponer. Yo espero que con este relato pues haya quedado claro todo este asunto de la desbandada, que dicen malagueña. Ni hubo masacre ni hubo genocidio, todo lo contrario. Nada de eso se podía más esperar de ¿quién? Pues de esos almirantes, de esos grandes profesionales españoles y patriotas, nada más lejos de ellos realizar un acto tan vil como ese. No se hizo en toda la guerra en ningún sitio. Al revés, los que lo hicieron fueron los frentes populistas. Cabra, en fin, ¿y para qué decir? Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España.